El capítulo 3 analiza una serie de elementos o bien definiciones que explican de una forma más sencilla o más simplificada lo que es realmente el turismo y cómo se puede ver el turismo moderno. Lo analiza de una forma muy singular, por medio de antípodas de la práctica turística, o bien podríamos decir los extremos o los puntos opuestos que existe en la práctica turística. Es importante resaltar que del turismo se emplean definiciones que no determinan en sí una actividad puntual, sino que expresan la aplicación de ciertos valores a algunos tipos de turismo, como en el ecoturismo, el turismo cultural, el turismo rural, el agroturismo, entre muchos otros. Y es en este punto en el que podemos mencionar una de las principales antípodas del turismo, del desarrollo turístico sostenible realmente. Es esto como un tipo de barrera, que es el turismo de masas, el cual nace con la democratización del turismo. Eso quiere decir cuando las personas empiezan a tener un acceso más sencillo a la actividad turística por una serie de garantías laborales que se le dan a los colaboradores de empresas a nivel internacional, lo cual les permite tener ese acceso tan sencillo a vacacionar o a tiempo de ocio pagado. El principal problema del turismo de masas es la creación de grandes infraestructuras sin pensar realmente en las consecuencias. El turismo de masas no se preocupa más allá del impacto ni positivo ni negativo que vaya a tener dentro de una comunidad receptora turística, sino simplemente se preocupa por la captación de las divisas. Podemos analizar un ejemplo, el Parque Nacional Manuel Antonio, un área protegida dentro de un área de conservación que lamentablemente ha sido confundido como un centro turístico, en el cual su capacidad de carga se ve superada todos los días de visitación, lo que genera una degradación grandísima en el ambiente. Luego podemos analizar el polo opuesto del turismo de masas. Y a partir de acá podemos hablar de una serie de tipos de turismo o bien estrategias que se han utilizado para promover la actividad turística sostenible. Y es cuando podemos hablar del turismo alternativo, el cual, a pesar de que pensamos que esos tipos de turismo son más contemporáneos, el turismo alternativo surge en los 50 por medio de visitantes que tienen un poco más de conciencia sobre el impacto turístico y estos se alejaban de las masas turísticas, se desarrollan fuera de la red turística tradicional y se preocupan más por pagar a un proveedor local el cual les ofrezca los servicios de manera directa y no llenar los bolsillos de las empresas multinacionales que al fin y al cabo lo que hacen es aprovecharse de los pocos recursos que tienen las comunidades y no dejar ni el mínimo de las divisas generadas por esos recursos. Y es también cuando podemos analizar otra definición que está altamente ligada al turismo alternativo, pero que se le llama el turismo responsable, que es tener un poco la mente más abierta aún y analizar el impacto positivo y el impacto negativo que se tiene al practicar el turismo. Está altamente ligado con el turismo alternativo. Además, en cuanto a este tipo de prácticas y para que los turistas entiendan un poco lo que se vive a nivel internacional con el turismo, existen muchos códigos de ética turística mundial. Hasta cierto punto se vuelven un poco utópicos cuando se es realista a que existe una cierta autonomía ética en las empresas a nivel internacional,
en muchas ocasiones no importa el medio para llegar a la captación de divisas. Sin embargo, puede hasta cierto punto que estos códigos éticos surjan un efecto, al menos no solo en los que practican el turismo, el que lo venden, sino también los visitantes, ¿verdad? Otra estrategia es llamada Leave No Trans. Surge en los Estados Unidos, sin embargo posteriormente es adaptada en Francia y también en Canadá. Y es una estrategia que viene muy de la mano con todo lo que se ha venido hablando desde los 50 que les mencioné, lo del turismo alternativo. Es evitar dejar un rastro negativo por donde sea que pasemos, ya sea un ambiente cultural, un ambiente social muy vulnerable o bien un entorno natural altamente susceptible a cambios propiciados por el ser humano. Sin embargo, como les decía, no todo es responsabilidad directa del visitante, y es cuando también surge otra estrategia mundial llamada Tour Operators Initiative, que lo que permitía o lo que tenía pensado ofrecer eran productos sostenibles por parte de las empresas, que las empresas de verdad, sus productos los basaran en el desarrollo sostenible. Y son prácticas que hasta cierto punto se pueden ver en algunos países como en Costa Rica, en el cual a nivel voluntario y no el 100% de las empresas cuentan con un programa de certificación de la sostenibilidad turística, como lo es el CST, y lo otorga el ICT, y ese tipo de empresas que cuentan con esa certificación tienen un rango un poco más prestigioso ante la imagen del visitante. También la sostenibilidad no solo se rige bajo la protección del patrimonio natural, como muchos creen. La sostenibilidad busca un balance entre una serie de puntos y entre esos está el ámbito social. Y es cuando surge el turismo social. Podemos hablar de un turismo social, el cual es más inclusivo. Busca que el turismo sea para todos, altamente difícil de observar, en especial de forma pura, ya que muchos o muchas empresas lo hacen para aparentar, publicar fotos en redes sociales. Es difícil ver realmente que alguna empresa permita a la comunidad entrar a sus instalaciones sin pagar nada, sin tomar fotografías y subirlas a redes sociales. Ese tipo de turismo busca revalorizar la visitación a los recursos naturales, sociales o culturales de una comunidad por parte de los locales. Exige que el turismo no solo sea para los visitantes. La comunidad receptora se debe ver favorecida y tener la posibilidad de visitar sus atractivos. También podemos analizar el turismo solidario, muy similar al turismo integrado, y es un poco diferente al otro, ya que no solo es una parte la que está comprometida con ofrecer un desarrollo sostenible y ligado al turismo, sino que es una integralidad de esfuerzo entre visitantes y visitados para un desarrollo turístico adecuado, lo cual también se puede analizar con un ejemplo muy singular. La Reserva de Turismo Rural Juan y Lama, ubicada en Santa Rosa de Pocosol, además de ellos ofrecer la protección de la reserva de manera totalmente sostenible, que se debe a una regeneración natural del bosque, lo que antes fue un potrero. No tiene muchísimos años de regeneración, tal vez menos de 10, sin embargo lo están permitiendo, están protegiendo el lugar y están buscando también ese pequeño balance económico de las familias de la comunidad rural. Sin embargo, también los visitantes, usualmente extranjeros, vienen como voluntariado y nos comentaban que en ocasiones traen útiles escolares para jóvenes de la localidad. Es ahí donde se ve ese esfuerzo de ambas partes en un modelo turístico muy interesante
y que cada vez dichosamente se está practicando más en Costa Rica. Creando alianzas estratégicas con MIPIMES sostenibles. No es imposible erradicar el poderío y el monopolio transnacional turístico que existe en muchas provincias de nuestro país. Sin embargo, para lograrlo se necesita el compromiso no solo de los visitantes y los visitados, sino también un compromiso institucional por parte del gobierno. Ciertas personas dicen que el turismo comunitario es el heredero más fiel del turismo integrado. Este concepto concede la mayor importancia al proceso a través del cual los residentes de una comunidad visitada toman una decisión de forma participativa donde se desea recibir y de las modalidades que favorecen a la integración de estos a la comunidad. Objetivos del turismo comunitario: generar ingresos, crear empleos, reducir la pobreza y crear un menor impacto cultural y en el ambiente local. En esta tentativa, más que beneficios financieros, se desea contribuir a la diversificación económica y favorecer la protección del patrimonio humano, natural y cultural, además de revitalizar un lugar, una comunidad y su economía a través de la actividad turística, lo cual genera bienestar y satisfacción ante la comunidad. Los derechos del turismo indígena es un organismo dedicado a la defensa de los derechos de los indígenas en América Latina. El principal objetivo consiste en representar los derechos que tienen las comunidades indígenas de elegir y controlar los tipos de desarrollo turístico que afectan su vida. Luego de dar una pequeña pincelada de lo que sería el turismo comunitario como una alternativa de turismo sostenible, nos vendríamos a lo que es el ecoturismo, el turismo al aire libre, turismo de naturaleza y el turismo de aventura suave. Luego de que este concepto hiciera aparición, el ecoturismo fue generalmente definido como una forma de viaje, comportamiento o desarrollo responsable en los medios naturales, que contribuía a la protección y a la conservación del medio ambiente natural. El ecoturismo se asociaba sobre todo a lugares donde los ecosistemas eran frágiles. Sin embargo, fijándose aún más en los objetivos del desarrollo sostenible, la definición se amplió y recientemente el ambiente social y cultural integraba la contribución del bienestar de las poblaciones locales. Características para el ecoturismo declaradas por la OMT. La principal motivación es observar y apreciar la naturaleza, así como las culturas tradicionales que reinan en las zonas naturales. Implica educación e interpretación. Es organizado para pequeños grupos y además favorece la protección de las zonas naturales. Paralelamente, aparece el concepto de turismo verde, más común en Europa, vinculado a la vez a actividades de ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura y al aire libre. Sobre el continente americano, se distinguen dos tipos de ecoturismo de aventura. La aventura suave, que comprende actividades con implicaciones físicas medias, o el turismo de aventura, para personas que son aptas a actividades físicas más exigentes o incluso más extremas. Finalmente, como mencionamos anteriormente, señalamos que el ecoturismo se centra más en los viajes individuales y en los pequeños grupos, lo que permite, a diferencia del turismo de masa, representar la capacidad de carga de los medios visitados,
garantizar una mejor protección de los medios más frágiles y un menor impacto a la cultura y el ambiente local. Es necesario mencionar que el greenwashing o la utilización desvergonzada del término eco, por ejemplo, ecotours o ecoturismo, estos términos o etiquetas se aplican a menudo en las prácticas dudosas, que se distancian de los criterios básicos enunciados en la definición y práctica del ecoturismo. El turismo cultural posee varias facetas que expresan las distintas concepciones que se tienen del turismo y de la cultura, sin olvidar que, para varios autores, el turismo es cultura, y quizá el fenómeno cultural más importante del siglo XX. Inspirándose en la clasificación de Cloud, se pueden retener 5 facetas del turismo cultural. Esta primera faceta del turismo cultural exige una animación de calidad para que produzca un verdadero encuentro de las poblaciones, más allá de los clichés y los perjuicios. La segunda sería la conservación y la valorización del descubrimiento de los monumentos y de los sitios de patrimonio material, al igual que la valorización y el descubrimiento del patrimonio inmaterial. Espectáculos y fiestas históricas, fiestas y festivales propios a las localidades, los circuitos gastronómicos pueden contribuirse como atractivos de la oferta turística. Motivación principal o práctica ocasional: la visita de los museos o galerías de arte, la participación de grandes festivales dramáticos o musicales. Y como quinta faceta tenemos el turismo de aprendizaje, en el cual van incluidos algunos métodos de turismo cultural como son los talleres. Turismo etnocultural o etnoturismo. El mismo reviste un carácter antropológico y hace referencia al turismo practicado en las comunidades indígenas, autóctonas, aborígenes o primeras naciones, etc. Esta forma de turismo representa una plataforma de intercambios culturales entre la comunidad indígena y los visitantes, intercambios dentro de los cuales la comunidad propone a los turistas la posibilidad de experimentar sus tradiciones y sus métodos de vida. El agroturismo. Esta expresión designa una forma de turismo rural generalmente constituido por visitas y actividades que se efectúan en un ambiente agrícola y son animadas por agricultores y otros trabajadores de la región. Su objetivo es ayudar a las pequeñas empresas agrícolas a difundir su trabajo, su oficio, su medio ambiente y sus productos. Las vacaciones solidarias y los viajes de cooperación voluntaria. Esta fórmula, de moda principalmente en Francia, dio nacimiento a la asociación Vacaciones Solidarias, creada en 1999. Su objetivo es contribuir al desarrollo de los países más pobres y a la protección de los ecosistemas más amenazados, haciendo participar a los ciudadanos ordinarios, que no son especialistas pero desean actuar. Existen programas de intercambio y pasantías con el fin de generar algún aporte. Turismo sostenible. El turismo sostenible es un desarrollo que responde a las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Este tipo de turismo está totalmente ligado al desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el desarrollo de sus 3 principales pilares interdependientes, que son económicos, medioambiental y social. Y ahora también sobre la equidad entre generaciones, que es la responsabilidad que nuestra generación tiene frente a las necesidades de las generaciones futuras.
El principal objetivo de la equidad es una justicia social entre generaciones y también a la valoración de lo que debe pertenecer a cada una. Los principios del desarrollo sostenible y de las prácticas de administración sostenible del turismo son aplicables a todas las formas del turismo, en todo tipo de destino, incluso al turismo de masa y a los distintos sectores turísticos. Los principios de sostenibilidad hacen referencia a los tres aspectos ya antes mencionados, que son medioambiental, sociocultural y económico. Así que para garantizar a largo plazo la sostenibilidad en el turismo, es necesario llegar a un equilibrio entre estos tres aspectos. Así que el turismo sostenible explota de manera óptima los recursos naturales. También respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades de recepción y también ofrece a todas las partes involucradas las ventajas socioeconómicas. Las prácticas sostenibles del turismo aún son minoritarias y muy pocos países han logrado establecer una política de turismo sostenible y menos aún mantenerla. El término turismo sostenible se emplea sin ser entendida de manera completa. El término sostenible es mal interpretado por cientos de personas, como si el turismo fuera una actividad que debe sostenerse a cualquier precio. El turismo sostenible se sumó a numerosas preocupaciones, como la reducción de la pobreza, la conservación de la energía, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de países del sur, entre otros. Turismo para la eliminación de la pobreza. Pro-Poor Tourism. La OMT propuso medidas que deberán ser adoptadas por los estados, los profesionales de la industria, los organismos de desarrollo y las comunidades locales para distribuir de mejor forma los beneficios del turismo. El organismo Pro-Poor Tourism examinó estrategias coherentes entre los retos que genera la pobreza y la evaluación de las intervenciones turísticas. Algunos elementos clave son: accesibilidad de los pobres al mercado, viabilidad comercial, cuadros políticos y desafíos de implantación en el contexto local. El concepto Pro-Poor Tourism implica estrategias de implantación que tienden a reducir la pobreza de los países del sur, mientras que el término turismo sostenible concierne al conjunto de los destinos. Por otro lado, la OMT creó STMP, que significa Sustainable Tourism Eliminating Poverty. Tiene como objetivo desarrollar el turismo comunitario, que se traduce en ventajas sociales y económicas para las poblaciones locales. El objetivo, que estas poblaciones participen en el conjunto del proceso de desarrollo y que se beneficien de los empleos creados por el turismo. Estas ideas de Pro-Poor Tourism y STEP es para el desarrollo de los países del sur y la eliminación de la pobreza. Por otro lado, Green Glove 21, que certifica a toda compañía turística para proteger el recurso, como para también optar por una ventaja competitiva. The World Travel y Tourism Council incentiva a los gobiernos y a las industrias a comprometerse a largo plazo con el fin de garantizar la prosperidad de la industria del turismo. En otro sector es necesario mencionar la iniciativa europea Blue Flags, que es la de bandera azul, que recompensa desde 1985 los puertos náuticos y las playas que destacan en su gestión medioambiental.